Pasa a vosotros, hermanos, pasa a vosotros en una emisión más de La Tacita de Café, la última de esta semana. Dios nos ha dado vida para disfrutar de la familia, para disfrutar de nuestros hermanos, hacer el trabajo que nos corresponde y ahora también contribuyendo con un granito de arena en la exposición en vivo de la Palabra de Dios, La Tacita de Café. Hermano René ingresando a la emisión, Karen Rodríguez y esperando que se manifieste el pastor Osvaldo. Gaby Laguna va ingresando también. Un saludo desde Mexicali para todos nuestros hermanos. Estamos en el recorrido al libro de los Romanos. Pastor Osvaldo, hágase presente. Lo invoco como la lámpara, el genio de la lámpara de Aladino. Ya no es necesario decir las palabras cabalísticas porque el pastor aparece como por arte de magia. Vamos a ver, invoquemos al pastor Osvaldo, que ya está listo con la exposición del día de hoy. Lidia Sánchez, nuestra hermana Emilce Correa, esposa del pastor. Un gusto saludarla, hermana. Pronto estaremos en Colombia, conociendo su precioso país. Iglesia Puertas de Alabanza, ¿me escucha, pastor? Muy bien, pastor, muy bien. Bueno, sin más preámbulo, dejamos fuera la música de introducción y le doy su cambio. Bien contento, pastor. Estamos aquí para continuar con nuestro recorrido al libro de Romanos. Cambio. Bueno, pues un saludo cordialísimo para todos los que nos están escuchando a través de sello radiointegral.com, Radio Integral 95.3 y a través de Facebook, por supuesto. Saludo cordial, café para todos los que en esta hora pues están allí, y Biblia en mano también. Y vamos a que Dios nos bendiga, que el Señor Todopoderoso pues sea misericordioso y nos dirija en esta programación, pastor. Así que adelante. Bueno, pues saludamos ahora a todos los hermanos en Radio Integral. Danitza Rodríguez desde Panamá en los controles, el pastor Osvaldo desde Cali, Colombia, su servidor en Mexicali, Baja California, la hermana Rosy de Guadalajara, César Mauricio Fuentes desde Argentina, Dunamis desde Chile. El Dunamis va conduciendo 50 y tantas personas y oyendo la tacita de café, pastor, en la cabina. Isaías, la hermana Leti, mi esposa, también está aquí. Pregonero, Sandra Noemí, el pastor Kikín de allá de Culiacán, Carmen, Karina, Dave Haas, Ismael Guerrero. Pastor, tenemos mucha gente aquí, más los que van ingresando a la emisión en vivo. El libro de Romanos nos tiene emocionados, pastor. Hay muchas cosas que considerar, así que le doy el cambio para arrancar en este día. Cambio. Bueno, hoy no tengo aquí la pantalla grande para poder ver quiénes están participando a través de la página de este servidor, porque no tenemos hoy la secretaria auxiliar, la que controla la emisora. Entonces, desde aquí, pastor, estoy atendiendo Facebook, atendiendo Radio Integral y aparte de eso, pues la Biblia. Hoy estoy como un pulpo con todas las manos ocupadas por allí. Bueno, señor, entonces hagamos un pequeño recuento. Al principio de mi vida cristiana y ministerial, yo llevaba un control total de toda enseñanza para no repetirla. Yo nunca hago repetir una enseñanza. Hasta que por fin entendí que el Señor repitió tantas veces enseñanzas que eso hizo que se quedara en la mente y en el corazón de los discípulos. Desde entonces dije yo, así como uno dice, mi papá decía o mi mamá decía, voy a utilizar la repetición también cuando enseñe, cuando predique y cuando hable. Estamos aquí, al menos en los 3 primeros capítulos, viendo un juicio, estudiando la carta a los Romanos como si fuera un juicio. Tenemos un juez, tenemos un abogado, tenemos un fiscal y tenemos acusados.
Los acusados son los gentiles o todas aquellas personas que son conocidas como paganos, como que no le sirven a Dios. Y ya hemos visto todo el prontuario de esas personas porque son culpables delante de Dios, según el capítulo 1, versículo 18, hasta el hasta el versículo 32. Ahora entramos a mirar el segundo grupo que ayer comenzamos, que son los moralistas. Uno de los argumentos, me da risa por allí, ver los comentarios, bueno, nosotros no somos tan malos como esos otros. El moralista es el tibio, el que está ahí entre lo bueno y lo malo. Es el que está, ¿no? Conoce, pero no lo vive. Es el famoso carnal que tenemos en las iglesias. Y entonces la respuesta del apóstol dice, bueno, ustedes conocen, ustedes juzgan, pero hacen lo malo. Así que el juicio de Dios, tienen que tener en cuenta que el juicio de Dios es según verdad, el juicio de Dios es justo y el juicio de Dios es sin acepción de personas. Uno siempre quiere que tengan su vida como que haya como una excepción, como que hagan una excepción, como que no lo metan a uno ahí dentro del problema también, pero no es así. Así que, Pastor Gamaliel, leámonos los versículos 12, capítulo 2, versículo 12, para que saquemos lo que podamos de estos versículos hasta que lleguemos al versículo 16, porque a partir del versículo 17 entramos a mirar todo el prontuario que Dios tiene contra los religiosos, en este caso representado por los judíos. Aquí están los que conocen y bueno, ya más adelante miraremos tanto lo que hicieron gentiles, los moralistas y también los judíos. Pero vamos a terminar ahora con los moralistas. Cambio. Muy bien, pastor. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Ahí está, pastor. Cambio. Bueno, pastor, aunque no hemos llegado exactamente allí a la respuesta, porque es bueno adelantar y encontrar respuesta a preguntas. Número 1, ¿qué va a pasar con aquellas personas que nunca escucharon de Dios? Su alejamiento llegó tanto que no escucharon de Dios. Entonces nosotros vemos que creemos en un Dios justo, en un Dios bueno. Y si miramos así, digamos como muy sobreaguada la Biblia, decimos, el único camino, la única manera de salvar la humanidad es a través de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no escucharon de Jesucristo? Según la Biblia y lo que vamos nosotros a ver aquí, van a ser juzgados por su conciencia. Dice la Biblia que su conciencia los acusa o los defiende según su razonamiento. Lo que para nosotros es pecado, en aquellas tribus, en aquella gente que está perdida, que increíblemente todavía hay gente que no ha sido descubierta en ciertas selvas, estos van a ser juzgados por su conciencia. Nosotros que estamos exentos de juicio, porque al estar en Cristo somos libres de todo juicio, ya hemos pasado a través del sacrificio de Jesucristo y Él ha pagado todo lo que nosotros tenemos que pagar. Sin embargo, nuestra vida será regida conforme al Evangelio, lo dice la palabra. Y los judíos serán, o todos aquellos legalistas, y ojo, con los que les gusta la mezcla de gracia y de ley, entonces van a ser juzgados según la ley. Dice aquí este versículo, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es que la ley es la muestra de la suprema exigencia de Dios. Es mostrar, la ley tenía como fin, dice, era el ayo para llevarnos a Cristo. Tenía como fin decirle, ustedes no pueden cumplir lo que yo les pido. Ustedes no pueden
vivir bajo los principios que yo exijo. Así que me toca hacer otra cosa. Estoy tomando palabras muy sencillas. Me toca hacer otro plan para salvarlos. Ahora, a Dios no lo cogió nada por imprevisto, no. Pero es algo así, como cuando a uno le dice, ¿usted me puede pagar tal cosa? Por ejemplo, pastor, un ejemplo allí casi literal, que usted me hubiera dicho, bueno, ¿usted me puede pagar su estadía aquí en mi casa? Le voy a cobrar al nivel de Mexicali. Y yo le hubiera dicho, no, pastor, no puedo. Ah, bueno, como usted no puede, entonces yo se la voy a regalar. Le voy a regalar la estadía aquí en mi casa. Le voy a dar comida, dormida, cuidado. Lo voy a guiar, lo voy a llevar. ¿Y yo qué tengo que hacer? Simplemente creer que yo lo voy a hacer, que soy bueno y ser agradecido. Eso fue lo que pasó con Dios. Y eso es bien bueno. Así que los que sin ley, por la conciencia, nosotros, Biblia en mano, por el Evangelio, y los judíos por la ley. Cambio. Sí, pastor. Se hace necesario entender que Dios no puede reclamarle preceptos a una persona que nunca se los enseñó. Y hay muchas culturas que perecieron, los mayas, los toltecas, bueno, hablando de mi zona, ¿no? Muchas culturas perdidas en la distancia del tiempo, civilizaciones que ni sabemos que existieron, pero se están descubriendo. Y la Biblia dice que en la segunda resurrección, bueno, es un comentario, usted sabe, la proyección escatológica, ojalá que coincidamos, ahí se levantarán los que no conocieron y serán juzgados, se abrieron libros y fueron juzgados según sus hechos. No es posible que el Señor juzgue, que en el Evangelio de Gracia diga el Señor, te juzgo por la sangre derramada en el propiciatorio, y luego diga, te juzgo por tus hechos. Entonces los que son juzgados por obra son aquellos que se les va a hacer un examen de conciencia, y ahí va a estar el juicio, pastor, porque por más primitiva que sea la civilización, sabe que robarle a su prójimo está mal y sabe que matar es contra el prójimo y es contra sí mismo, ¿no? Así que está bien interesante aquí, pastor, los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Pastor, somos más responsables los que conocemos la palabra de Dios, sin duda. Saludamos para darle el cambio Marcelino González, Claudia Cirilo Vázquez, el hermano Héctor Yáñez, esperemos que también esté en el canal de Sello, Mercedes Moreno, Lidia Sánchez, Dios les bendiga, pastores, saludos. Milka Monreal Gastelum está viendo el video. Zaira Yareli, Matilde Muñoz, Pastor Osvaldo, bendiciones. Maribel Cervantes, mi cuñada San José, Dios les bendiga a los pastores, seguimos aprendiendo. Dina Mata, mi prima desde Saltillo, Coahuila. Oh, pastor, tenemos la pastora Janet, bendiciones desde Bogotá. Le doy su cambio. Bueno, pastor, usted sabe, o más bien, cuando introdujimos aquí el programa, que los moralistas decían, hombre, yo no soy tan malo como los otros, como esos gentiles. Es decir, como la persona, bueno, yo no soy tan malo porque de vez en cuando voy a la iglesia. Antes de iniciar el programa aquí, hablé con un buen hermano y amigo. Entonces le estaba diciendo de la necesidad, de la obligación que tenemos de congregarnos. Realmente, Pastor Gamaliel, ahí yo le he dicho a usted que con toda autoridad me corrija y yo digo, bueno, bajo la cabeza y sí es la verdad. Pero yo, mirando la Biblia, dos clases de personas están descartadas de ser salvas. Uno, el que rechaza voluntario y una y otra vez a Jesucristo, y a la hora de su muerte entonces va a decir, Dios, aquí estoy, lléveme al cielo, basado en una mala doctrina que se desarrolló con el ladrón arrepentido. El ladrón no tuvo una oportunidad de hablar antes de Jesucristo, ni con Jesucristo, solamente fue ese el momento. Dos, yo no creo que se salven las personas que dicen que aman a Jesucristo, pero aborrecen, detestan, odian
critican su cuerpo, que es la iglesia. Eso es como yo decirle que a usted lo estimo, lo aprecio, lo valoro, pero detesto a su esposa y detesto a su familia. No, eso no es posible. Entonces, creo que otra clase de personas que no se salvan es las que no se congregan, porque Jesús murió para establecer la iglesia. Las cartas están dirigidas a la iglesia, aún hasta en el libro de Apocalipsis, y la Biblia dice que todo el que viene a Cristo pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene una función. Así que si yo corto este miembro, que es un dedo, del cuerpo, ese miembro muere, porque todos estamos obligados no solamente a congregarnos, sino a servir dentro de esa congregación. Tenemos la obligación de preguntar al Señor qué es lo que Él quiere que haga. Y ya Dios nos lo ha dicho. ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Eso que tanto nos gusta. Está la persona que le gusta orar. Está la persona que trabaja y aporta. Está la persona que le gusta llevar a otros al templo. Está la persona que canta. Está la persona que atiende a otros. Está la persona aún de lo más sencillo, que es sencillo pero con tanto valor, que es hacer la limpieza del templo. Todos estamos cumpliendo una función, y el Señor compara carta en los Corintios capítulo 12, carta a los Romanos capítulo 12, en Juan capítulo 15, que hacemos parte. En Juan capítulo 15, toda rama que no está conectada y que no lleva fruto es cortada y echada al fuego. Atento, tomando café y dispuesto a dejarme corregir, Pastor Gamaliel. Oh, pastor, no, estamos en la misma situación, dispuestos a ser corregidos, pastor. Mire, definitivamente esta es la condenación, refiriéndome al primer punto. No es ser adúltero o fornicario, sino esta es, fíjese qué puntual las palabras del Señor, esta es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una cuestión de amor. Ah, me dice que se está muriendo mi radio, pastor, déjame conectarlo. Se me olvidó cargar, ahí está. Entonces, sí, el que rechaza a Jesucristo se pierde, porque está rechazando el único medio. Por otro lado, pastor, sí dice la Biblia de la comunión. Hay varios textos, por ejemplo, dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Esto de la paz se refiere a la comunión. Hay otro texto que dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No se puede aborrecer a la iglesia y decir yo soy salvo porque ya confesé a Cristo. Eso sería hacer un planteamiento personal. Definitivamente es una obligación, así como se oye, pastor, así como yo lo capto de las Escrituras, la comunión con sus hermanos, porque entonces ¿cómo puede decir que es de Cristo y aborrecer? Esa es una declaración del apóstol Juan. Dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. No se puede vivir así. Entonces sí, pastor, con el peligro de que algunos digan, bueno, ahí en la tacita dijeron que el que no se congrega no se salva. Bueno, no hay un texto que lo diga de forma así. Ratifico. Bueno, a ver, le doy el cambio para escuchar su comentario. Pastor, me ratifico porque algunos términos no están, pero sí se saca por deducción. Usted sabe que en la interpretación bíblica está la deducción, que lo analicen. Bueno, para hacer dos comentarios y leemos el texto, Pastor, mire, mucha culpa la tiene la gente que es como los otros grupos religiosos, porque las iglesias son un hospital donde llegan los que están graves, los que están enfermos, los que necesitan de médico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que debido a la religiosidad queremos hacer un museo de santurrones. Santurrones que deben de vivir no muchas veces conforme a los principios de la Biblia, sino conforme al capricho del que dirige ese grupo. Y eso hay que quitarlo. Usted y yo estamos de acuerdo
que debemos de dejar las tradiciones de los hombres para seguir los principios de Dios. Mire, nadie que yo conozca en estos 45 años de ser así como tener más, toda mi vida he tenido en cuenta a Dios, pero decirle voy a servir a Dios de tiempo completo, nadie dice yo no amo a Dios. Bueno, tal cual ateo por allí, pero no más. Pero casi todo el mundo están en contra de las prácticas que tienen las congregaciones y los grupos, y eso se debe muchas veces a que nos salimos de la Biblia y ponemos argumentos y cosas muy humanas. Entonces volvamos para darle sentido aquí, que estos moralistas decían, no, es que hay otros más malos que yo. Así que el versículo número 14 es la respuesta para ellos. Lo escucho, pastor. Dice el 13, que no lo he leído, pastor, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Ahí está, pastor. Y mire que cuando se sacan estos versos de contexto, por ejemplo, el verso 13, y aquí le planteo el primer sofisma, pastor, porque nos vamos a tener que enfrentar con estos moralistas o estos legalistas. Decía mi papá, leguleyos, se oye más feo, ¿no? El verso 12 se usa mucho por los proponentes de los que quieren salvarse por las obras de la ley, y lo sacan de contexto y lo usan así, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley, y ellos se remiten a la ley mosaica y al Shabbat y todo esto, ¿no? Pero no es lo que Pablo está planteando en este punto. Usted nos lo va a explicar, pastor. Cambio. No, pues aquí esto con un solo texto daríamos para mucho. Bueno, alcancé a ver por allí de pasadita a Rosalba Noreña, un saludo cordial. Nuestra hermana está en Bogotá. A John Ortiz, también un saludo cordialísimo. A Enrique Castillo, mire, Enrique Castillo es mi primo, es como alguien cercano con quien podemos compartir, y teniendo algunas discrepancias así como usted y yo, que tenemos algunas cosas bien diferentes, pero hemos sabido siempre hablar con buen respeto. Mira, esto es así, esto es por acá, y las cosas que se ponen calientes las dejamos enfriar para luego volver a retomar el tema. Bueno, vamos entonces aquí. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, ojo con esto, no tienen ley, estos aunque no tengan ley, no son ley para sí mismos. Y luego el versículo 15 dice, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí tenemos entonces la base para pensar y responder, bueno, ¿y qué pasó con mi abuelito que nunca supo lo que yo ahora sé? Bueno, Dios va a tener misericordia y va a tener en cuenta su conciencia, porque nosotros no debemos de andar que mandando gente al infierno a diestra y a siniestra, como tampoco asegurando, no se preocupe, su familiar o su ser querido esté en el cielo, no importa lo que haya hecho. Bueno, eso le corresponde a Dios. Nosotros, hazlo así. Entonces hay una ley que Dios puso, y Pastor Gamaliel, me llama la atención que aún, digamos, yo soy muy amante de los perritos, pero los perritos hacen daño y ellos saben que hicieron daño, y cuando uno llega a la casa comienzan a esconderse, y hay gente que los conoce tanto que ya sabe si hicieron daño o no hicieron daño. Los niños, a mí me impresiona la inocencia de los niños. Mi hija tiene 2 años, pero ya sabe cuando hizo algo mal, tiene conciencia de que hizo algo mal. Como nosotros los adultos no vamos a tener conciencia qué es lo bueno y qué es lo malo para con Dios. Cambio. Sí, pastor, ese es el verdadero planteamiento de Pablo, según lo que estamos estudiando, que no hay acepciones de personas para con Dios. Los que están dentro de la ley
los que viven fuera de la ley, por ser de diferente cultura, todos van a juicio. El Señor va a apelar a las conciencias de los que no conocieron la ley, y a los de la ley mosaica, obviamente, los va a juzgar según los parámetros que conocieron. No se trata de establecer que todavía estamos en la ley y que tenemos que guardar esto y lo otro. No es el punto de Pablo, sino todos, gentiles y judíos. Gentiles y judíos, el verso 16, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Así que, pastor, como usted bien lo dice, y fíjese que también hay animalitos más entendidos que otros, esto me ha llamado mucho la atención. Hay perros más entendidos que otros, hay caballos más entendidos que otros. Hay niveles de conciencia aún en los animales, pastor, eso es increíble, ¿no? Alguno me preguntaba si Dios juzga a los animales. Claro que sí. La Biblia habla del buey acorneador, que ya tenía antecedentes penales. Habría que ejecutar no solo al dueño, sino al buey. Y hay un buey bueno que no es acorneador, ni desde ayer, ni desde antes de ayer. Está tremendo la palabra, ¿no? Pastor, quiero saludar aquí a un personaje que se acaba de hacer presente, el pastor Lemuel Acosta Sr., de Oaxaca, Oaxaca. Estuvimos en Oaxaca y no tuve tiempo de ver a mi hermano Lemuel, pero aquí está con nosotros en la emisión. Un saludo para usted, pastor. Lemuel Acosta, muy famoso entre nuestros círculos. Aquí estamos recorriendo el libro de Romanos. Su cambio, pastor. No, me llama la atención que hay mucho pastor con nombre bíblico. Ustedes ya están en no sé qué generaciones de cristianismo y fíjense que los pastores conocidos allá casi todos tienen nombres bíblicos. David y Lemuel y todos estos nombres. Aquí todavía no hay casi pastores con nombres bíblicos. Bueno, pastor Gamaliel, esto está tremendo, tremendo, tremendo. Esperamos entonces haber dado respuesta al prontuario de los gentiles, esos que no tienen en cuenta a Dios para nada. Esperamos entonces darle respuesta aquí a los moralistas, ese que sabe, pero que no vive lo que sabe. Está para juzgar, está por condenar. Le enseña a otro, mire, eso de robar es algo que no se debe de hacer, pero lo hace. Es un moralista. Y entramos ahora a el tercer grupo, la tercera fila, porque los judíos, como siempre, estaban diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham, y me encanta la forma de cómo Pablo los va cogiendo y les va dando, los pone primero en alto y luego los suelta. Así que, pastor, entramos ya a la parte de los judíos. Leamos, ¿qué se llama? Usted a ver aquí. Es tremendo porque ya comenzamos por los dos primeros versículos, el 17, 18 y 3, 19. Adelante, pastor. Romanos 2, 17 al 19. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Hoy, pastor, estaba pesado Pablo, ¿eh? Siguiente. Aquí quiero hacer un comentario, una nota técnica, pastor, antes de pasarle el cambio. Ahora se han levantado muchos grupos pseudo-mesiánicos, enarbolando la bandera de volver a las raíces judías, pero han distorsionado muchos puntos de la Escritura. Yo acepto que había muchos judíos de la diáspora o de la dispersión, como hasta el día de hoy, y que la iglesia de Roma estaba compuesta en su mayoría de judíos que habían nacido en Grecia, en Roma, pero que habían sido llamados. Por eso habla, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Sin duda, los primeros años de la predicación del evangelio que surge de Jerusalén
era a los judíos, primeramente, pero también a los judíos helenizados, sin duda, pero esto no quiere decir que no hubiera gentiles, romanos, de sangre y de nacimiento. Ellos, los grupos pseudo-mesiánicos, mienten cuando dicen que todo el evangelio fue dirigido a los puros judíos, entonces no tuviéramos un apóstol a los gentiles. Y llegan al extremo a decir que no hay iglesia gentil, pastor. Pero los argumentos que filtran son estos, porque dice, mira, ya ves, eran puros judíos, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Pero esto no es cierto. Sí es cierto que en el principio la iglesia fue judía preponderantemente, pero después se fue acabando el número de judíos y el evangelio fue creciendo entre los gentiles y tenemos un apóstol a los gentiles. Su cambio. No, y estaba anunciado desde el Antiguo Testamento que abandonaría el Señor ese pueblo y luego se iría a otro. En el Nuevo Testamento dice, también tengo otro redil. Eso está dicho allí. Pero, pastor, mire, imagínese usted como 3 filas dentro de un salón bien grande. Y los judíos estaban mirando a los gentiles, allí los que nunca, nada de Dios, de eso, se merecen su condenación. Y luego a los moralistas, eso, se merece su condenación. Pablo entonces dice, porque si nosotros hacemos una lista de todo lo que ellos eran, estarían gritando, uy, sí, amén. Eso, así debe ser. Menos mal que Pablo reconoce lo que nosotros somos. Número 1, dice, tiene sobrenombre de judío. Sí, de la tribu de Judá, nosotros somos descendientes directos. 2, te apoyas en la ley. Sí, claro, todo lo que yo hago está sustentado por la ley. Y luego les dice, y te glorías en Dios. Sí, mi vida está para glorificar a Dios y mi glorío es en el Señor. Como todo aquel que siempre dice todo por el amor de Dios, todo por la voluntad de Dios, todo por la misericordia de Dios, pero de labios porque realmente Él es el que se está ufanando. Luego le dice, conoce su voluntad. Y dice, claro, yo conozco la voluntad de Dios. Ellos estaban diciendo, al fin entró en razón. Luego les dice, e instruido por la ley aprueba lo mejor. ¿Quién más que un judío que tuvo como coterráneo al más sabio de todos los hombres sobre la tierra? Nada más ni menos sino a Salomón. Nosotros somos personas que sabemos aprobar lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, por supuesto. Ahora, Dios sí le puso ese trabajo a ellos de ser los que debían de enseñar a los pueblos gentiles del Señor. ¿Pero qué hicieron? La religiosidad los encerró, se volvieron sectarios. De por sí fariseo es separado, sectario allí, y no daba lugar a los demás. Eso es como lo que hablábamos, no sé si nosotros internamente o aquí en el programa, algo así, de fuera de esta iglesia no hay salvación. Eso es un error. Eso es una cosa allí y eso le pasó a los judíos. Entonces, confía que eres guía de los ciegos. Sí. Andan en tinieblas, por supuesto. Instructor de indoctos, claro que sí. Maestro de niños. Somos maestros de niños. Que tienes en la ley la forma, la ciencia y de la verdad. Esta era una lista que si el apóstol Pablo hubiera terminado allí, esos hombres, yo creo que cuando él estaba diciendo eso, lo aplaudieron. Esto sí es. Están reconociendo lo que nosotros somos. El problema, Pastor Gamaliel, es el siguiente versículo o los siguientes versículos, porque con todo lo que se ufanaban y con todo lo que decían y con todo lo que proclamaban, vea lo que el apóstol les dice. Por favor, léase el versículo 21, Pastor Cam. Mire cómo los levanta y luego los remata, pastor. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Santo Dios. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Pastor,
El 23 es similar. Tú que te Sí, jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Oiga, qué bajón. Cayeron de sopetón, pastor. Eh, el 24, ¿Cómo voy a decir yo pastor, que la el cultura 24. griega o la cultura mexicana va a ser mejor que la judía? No lo puedo decir. Pero, pastor, la jactancia y luego la falta de efectividad para cumplir la ley es lo que usted quiere comentar. Pero antes, Francis Rojas está viendo el video. Emisora, José Millán, Paz de Cristo, mis hermanos, seguimos aprendiendo. Ezequiel Castillo, Santiago David Olivares, Laura Ponce, un saludo para la familia Ponce, Mauricia Mayoral, Juan Eduardo Veraza, Yagis López, Rosa Parra, pastor. Lo están escuchando muchas personas. Cambio. Por aquí también estoy viendo ahí, entre reconocidos, a Héctor Manuel Urrego, sobrino, a Ever Obed también. Bueno, todos, hoy no tengo la pantalla grande porque como les comento estoy hoy haciendo de todo aquí un poco, a ver cómo es la cuestión. Pero me llama la atención, pastor, cómo les da el reconocimiento y ellos están felices. Ah, no, este hombre sí. Y luego, si saben todo eso y ustedes enseñan todo eso, ¿por qué no lo practican? Y creo que el golpe, bueno, uno de los golpes fuertes que les da está ahí en el versículo 24, oh, pastor. Si me hace el favor, el 23 y 24 para que le cojamos la idea y comentemos al respecto de eso. Cambio. Y dice así, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Hoy, pastor. Adelante. Cambio. Dígame una cosa, pastor, que a usted le dijeran, mire, pastor Gamaliel, maestro Gamaliel, usted tiene estas y estas y estas y estas y estas cualidades. Y bueno, gracias por eso, ¿no es cierto? Te diría, de mi salario Gracias. emocional. Pero entonces, si usted que predica y que ha enseñado, ¿por qué no lo vive? ¿Por qué hace todo lo contrario a lo que usted predica? Y sabe una cosa, la gente que le dijeran, mi familia, mis amigos, los que yo conozco, no han recibido al Señor Jesucristo por su culpa. ¿Cómo se sentiría usted? Cambio. Bien avergonzado, pastor. Bien avergonzado. Y fíjese que usted me está prendiendo el foco que el verdadero problema del hombre no es tanto conocer o no la ley de Dios, sino la incapacidad, la derrota personal para hacer la voluntad de Dios, pastor. Este tema de que estamos bajo pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos, aunque hubiésemos aprendido la ley de Dios. Va a haber niveles en esto, va a haber quienes sus acciones concuerdan con sus palabras, otros a medias, otros definitivamente una vida totalmente contraria, pero todos, yo creo que de ninguno se podrá decir, a la perfección ha hecho la voluntad de Dios. Y ese es el argumento donde todo hombre resbalamos, pastor, por eso necesitamos un Salvador. Parece ser como que la gran verdad que debemos de afrontar. Y el único remedio se llama Jesucristo, la justicia de Dios. Pero yo me sentiría muy mal, pastor, que me dijeran que hablo muy bien y enseño muy bien y estoy violando con mis hechos. Y luego dañar a terceras personas, ¿no? Por mi mal testimonio. Cambio. Bueno, un saludo para doña Lucy Quinaya, don Antonio Bolívar. Son personas muy colaboradoras con todo esto que estamos haciendo. Saludo cordial, nos reportaron sintonía. Bueno, pastor, pues en el siguiente versículo, antes que usted lo lea, le doy como una introducción. Sucede que aquí
es donde nos encontramos que yo soy de esta misión, que yo soy pentecostal, el otro que yo no creo en esto, el otro que yo soy arminiano y el otro que yo soy calvinista. ¿cómo se llama? Calvino. Acuérdate de Calvino, porque yo soy calvinista, que yo soy de esta religión, que yo soy de la otra, que yo soy de acá y que yo soy de allá. Y nos escudamos y nos peleamos y nos tiramos rayos con todo eso. Los judíos estaban plenamente convencidos que Sí, pastor, no se preocupe. Entre tanto, saludamos al hermano Yáñez, Héctor, que quiere comentar en el canal. Control para darle entrada con la voz. Ahorita va a volver a ingresar al canal. Marta Salas está viendo el video. El pastor Raimundo Rojas, un saludo, pastor. Aquí estamos en el recorrido de la Carta a los Romanos. Gracias por acompañarnos. Francisco Mayoral, Francis Rojas, bueno, esto ya los había saludado. Pastor Osvaldo, a ver, vamos a... Bueno, que trata de ingresar el pastor Osvaldo a la emisión. Voy a estar atento, aquí está. Osvaldo quiere participar y le damos entrada. Qué bueno que ya dominamos la parte técnica. Miren, y aparece el pastor Osvaldo. Porque tengo poder en mi mano derecha, ¿no? Las palabras cabalísticas, ahí está, miren, magia. Adelante, pastor, así cambio. es que cuando entran aquí las llamadas inmediatamente cortan la emisión del programa hasta que uno de nuestros benefactores cristianos, de esos bendecidos por el Señor, se vaya a la tienda Apple y compre dos iPhone última generación. Sí, los X10. Ya tome para que usted allá de Colombia y tome para que usted de Mexicali hagan un programa bien bonito. Yo pues de verdad que agradecería ese detalle. Vamos a darle entrada al pastor y a los demás que quieran hablar por sello y así les escuchamos su voz y sus comentarios. Así que, pastor, adelante, lo escuchamos. Cambio. Nomás una llamada de atención al hermano Yáñez. No diga, pastor, me escucha. Pastor, me escucha. No. Usted pulse y hable, lo estamos escuchando. O sea, pulse y empiece a dar su comentario. Adelante, hermano Yáñez. Cambio. Bueno, vamos a ver si se anima. El hermano Yáñez, Raimundo Rojas, el pastor, dice, buen trabajo, adelante en el nombre de Jesús. Muchas gracias, pastor. A ver, hermano Yáñez, haga uso del micrófono en salita, lo estamos escuchando y lo vamos a retransmitir en la emisión en vivo. ¿Cuál es su comentario? Cambio. A ver, adelante. Como que no se anima. Listo. Pastor, parece que no se anima. Vamos entonces a seguir adelante, pastor. De pronto el tema está bueno. Y no, pues no comento, más bien escucho. Estábamos en el versículo número 25, para que me haga el favor y lo lea, pastor, que es de donde estos se sentían tan seguros y se sentían que ellos tenían el derecho de entrar a la salvación, a estar con Dios, porque según ellos habían hecho lo que su tradición les enseñaba, que era circuncidarse. Y ya. Entonces el apóstol Pablo llegó con
la espada en la mano y dijo, vamos a poner todo aquí en su sitio. Versículo 25, Pastor, cambio. Dice así, porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Cambio. Dice, bueno, de nada sirve, y esa es una de las cosas que tenemos que entender, pastor y todos mis hermanos y amigos que están aquí. No es desde afuera, es desde adentro. Fíjese que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Comienza en nuestro espíritu, luego va a tratar con nuestra alma y, por cierto, también con nuestro cuerpo. Aunque el cuerpo es la casa y ella va a obedecer, el cuerpo va a obedecer lo que el alma le ordene, o el espíritu en caso tal. Pero muchos hacen el esfuerzo y muestran la santidad y muestran todas aquellas cosas que creen que Dios pide o exige, pero el esfuerzo es desde afuera hacia adentro. Aquí hay dos cosas para tener en cuenta. Uno, religión es todo esfuerzo del hombre por llegar a Dios, por sentir a Dios y llegar a Dios. La vida cristiana, o más bien evangelio, es, tomémoslo allí si cabe la palabra, el esfuerzo de Dios para llegar al hombre. Lo contrario. Entonces siempre ha habido esa lucha de naturaleza. Si yo hago esto, yo creo que agrado a Dios. Por ejemplo, están los que dicen, si yo lloro mucho, y una señora me dijo, yo soy bienaventurada. Y yo, ¿y por qué? Yo lloro mucho. No. Entonces, ¿y por qué? Porque la Biblia dice que bienaventurados los que lloran. Interpretan de esa manera. Yo soy no sé qué y sacamos conclusiones. Por ejemplo, pastor, yo sé que si lloro trae un descanso emocional para mi vida, ¿no? Es algo que me hace sentir bien. Dios creó mis emociones. Pero si lloro llorando, o si lloro riendo, o si lloro serio, si lloro despacio o rápido, no es la forma en que lo esté haciendo, sino la sinceridad de mi corazón lo que va a llegar a Dios. ¿Está de acuerdo, pastor? Sin duda, pastor, sin duda. Y también comentando que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, no te está diciendo ponte a llorar para que seas bienaventurado. No se interpreta la Biblia de esa manera, sino que los bienaventurados los que están sufriendo, porque serán consolados, ¿no? La bienaventuranza es que va a llegar un día en que el Señor va a consolar, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Nunca dice, entra en la práctica del lloro, pastor, que no sé, yo he visto aquí grupos religiosos donde se les enseña a llorar y usando ese tipo de textos y otros más, ¿no? Pone una marca a los que gimen y claman y luego se dice, que quiero verte llorar, y ahí está queriendo llorar de forma doctrinal, mental. No es así, no se aplica la palabra de esa manera. Su cambio, pastor. Bueno, aquí tomando el café y se me estaba, de la parte emocional, se me estaba yendo por otro lado, produce entonces el café. Que le dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si usted quería ver un judío bravo, de verdad bravo, no era sino que le era incircunciso. De por sí el mismo David le dijo al filisteo, a ver, incircunciso, de circunstancia nada tiene que ver con nosotros. Ahora, usted sabe, pastor, por qué el Cristo que se presenta en la cruz siempre lo cubren con un trapito, cuando bíblicamente el Señor
estaba completamente desnudo en la cruz del Calvario? Ahí le paso esa pregunta, pastor. Cambio. No sé por qué lo cubren, pastor, será tradición católica, pero yo sé que Cristo murió desnudo en la cruz y sé que le arrancaban la barba a jalones, cosas que no se ven a simple vista, pero los profetas dijeron, di mi barba, di mi cara a los que me mesaban la barba. Hay muchas cosas que están ahí, pastor, y entre ellas que Cristo murió desnudo. ¿De dónde vendría la tradición de cubrirlo? Cambio. Se hizo más tarde cuando se jugaban la pelota los romanos y los judíos, quienes habían matado a Jesucristo. Entonces los judíos culpaban a los romanos. Eso fue bajo el mandato, orden y gobierno de los romanos. Ellos fueron los culpables. Y luego entonces los judíos, el uno al otro. La identificación de un judío era circuncidado. Y entonces cuando los romanos como que se apropiaron del Salvador Jesucristo, no querían que tuviera la identificación de la circuncisión y por eso lo cubrieron. Aquí en Colombia hubo un sacerdote que se llamó Rafael García Herreros y mandó a hacer un Cristo en bronce desnudo. Y eso fue tremendo, pero una cosa tremenda. Hubo protestas y hubo de todo hasta que le tocó mandar cubrir los órganos sexuales del Señor, o como dicen algunos, sus partes nobles, para evitar la confrontación tan tremenda. Pero Jesús murió desnudo. Esa era la razón, Pastor Gamaliel, por qué solamente María estaba cerca y Juan, nadie más. Todos estaban de lejos. Mire que la Biblia narra que estaban de lejos y se burlaban porque una de las afrentas y de las cosas tremendas en contra del Señor era tenerlo desnudo para que pasara vergüenza. Y luego el cubrimiento fue para que no hubiera la identificación con los judíos. ¿Cómo le parece? Pastor, yo amo al pueblo judío, me admiro de su cultura, me gusta, pero yo sé que es un pueblo rebelde y contradictor. No lo digo yo, pastor, lo dice el mismo Dios. Duros de servir. Ahora que yo he tratado con algunos de ellos, no tratos íntimos, pero de lejos he mirado, son terribles. Ahí en el Talmud hay unas blasfemias contra el Hijo de Dios, pero terribles, terribles, bajas. Y en el trato con las autoridades católicas, romanas, a través de la historia, han sido muy diplomáticos. No, Jesús era rabí, nosotros no hicimos nada, y así, así. No, pastor, es una cultura tremendamente eh, decididos, tanto para lo bueno como para lo malo. Y en la simulación los judíos son tremendos. No estamos aquí para hablar mentiras. Entonces, ahí está el testimonio en la escritura. No había relacionado el dato, pastor, qué bueno que lo menciona y lo voy a investigar. Así que, ahora por otro lado, aquí tenemos algo, un choque mental, pastor. Si yo, por ejemplo, sin conocer el Evangelio de Cristo, soy judío, nazco allí, o soy israelita, pues, y me dicen que Abraham hizo pacto con el Todopoderoso y que a mí me circuncidaron al octavo día y que eso es el pacto en mi carne. Pastor, esto es fundamental, esto me marca para toda la vida y va a ser muy difícil que yo acepte otro tipo de justificación o otro tipo de enseñanza en el sentido de que lo que me da, lo que me incluye como pueblo de Dios no sea este pacto. Este fue el gran choque que hubo y que Pablo va a desarrollar en la carta, ¿no? Cambio. Como ya estamos rumbo a terminar, entonces tenemos que decir
que este grupo de los judíos, el primero representa a todos los que están alejados de Dios, los gentiles. Los moralistas representan a los que, bueno, Dios, pero de todas maneras no me comprometo. Y estos son los que se aferran en gran manera a su religión, llámese como se llame, y creen que esa religión es lo que los acerca y lo que los ayuda con todos sus diferentes ritos, con todas sus diferentes ceremonias y con todas estas cosas que se pueden practicar. El tiempo se ha ido y si Dios nos presta la vida, mañana no, el lunes, No, el lunes estaremos viendo esa conclusión de el impacto tan grande que tenía para ellos, que Pablo les dijo: sepa que un incircunciso que se somete, que obedece, que guarda los mandamientos, que se estaba hablando de los judíos, ¿no? Que están poniendo en práctica lo que ustedes no ponen en práctica, es mejor que su circuncisión, es mejor que su religión, es mejor que todo de lo que ustedes se sienten orgullosos, porque luego vamos a ver que el ser judío o el ser religioso o el ser conocedor de muchas cosas puede llevarlo a uno a mayor condenación cuando no es un practicante. Entonces, vamos a mirar eso y luego cuando se termina de dar ese veredicto tan tremendo, digo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo condenación, de gentiles, moralistas y judíos queden todos. Aquí es para llevarnos a decir: mire, usted puede estar como ateo o como no religioso, usted puede ser un moralista, usted puede ser un religioso de 100%, de nada le sirve. Eso para Dios no funciona. Por allá en el libro de Isaías dice: sus justicias o sus obras o sus esfuerzos o todo lo que usted trata de hacer, como el que dice por ahí, el que peca y reza empata, para Dios son como trapo de inmundicia. Y cuando el Señor hablaba de trapo de inmundicia, estaba hablando de algo bien fuerte. Es que la Biblia no utiliza eufemismos. El eufemismo es aquella palabra suavecita, ¿no? Que en lugar de decir fornicación, entonces está diciendo, bueno, tuvo una relación sexual y como que se le quita la cuestión. En lugar de decir es adulterio, entonces dice, bueno, pues y van suavizando la cosa, ¿no? Y se cree que al suavizar eso deja de ser lo que es para Dios y no lo es. Entonces aquí lo único que uno tiene que decir es: Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, ahí comienza lo bonito, que el remedio para toda esta gente, también para nosotros, se llama justificación, cambio. Oh, pastor, me ha gustado muchísimo su planteamiento. El juicio se nos viene encima y lo dice literalmente el apóstol. Las acusamos a judíos y gentiles que están bajo pecado. No me venga aquí como blanca paloma que por guardar la Torah usted se salva. Nadie lo ha podido hacer. Él va a desarrollar el tema. Pastor, es increíble que teniendo a este campeón, a este vaso escogido, a este paladín para enseñarnos el evangelio, todavía hay gente que quiere retrotraer a la iglesia hacia las obras de la ley o planteamientos ambivalentes, una mezcla de gracia-ley, pretendiendo ser hijos de la sierva y de la libre a la vez. No pueden ser hijos de la sierva y a la libre a la vez. O es hijo de la sierva o es hijo de la libre. Todo esto lo desarrollará Pablo, pastor, y el juicio se nos viene encima. Lo felicito por la forma de abordar el libro y estamos bien emocionados para el día de mañana. Mientras usted hace su final salida, lo acompaña la música de la tacita de café. Adelante, pastor. No, para agradecer a Dios y saludar aquí a José Orleans, que hacía días no oía, no sabía de él. Es un privilegio ese tiempo cuando lo escucho. Bueno, esperamos que se nos integre aquí en la tacita de café.
Para todos ustedes, la invitación para el lunes, si Dios nos presta la vida, continuaremos. Vienen cosas bonitas. La parte de la justificación es emocionante, es bonita, porque es cuando uno encuentra un refugio, cuando tiene mucho frío y encuentra una cobijita bien tibiecita, cuando tiene mucha hambre, cuando tiene mucha sed, cuando está asustado y encuentra un refugio. Todo eso es la buena noticia de la justificación. Así que, saludo cordial. Abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Dios les bendiga. Chao. Este ha sido el Pastor Osvaldo desde Cali, Colombia, en la tacita de café. ¡Oh! ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el Pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia! Los esperamos mañana para la próxima taza de café para que mande sus comentarios y sus preguntas. ¡Hasta la próxima, Pastor! Levante su taza. La tacita de café se acabó.